para hablar de un tema interesante de La Guajira. Aquí se inicia la tertulia de todos los lunes con el ingeniero Manuel Sierra de Luque. Uno de los temas recurrentes en el departamento de La Guajira ha sido el hecho de que La Guajira se ha demorado, digamos, ha estado en mora de definir un norte, de construir una visión de futuro. Ese fue un tema que se trató precisamente recientemente aquí en la ciudad de Riohacha, Kelia. Precisamente aquí en Riohacha, la semana anterior se lanzó el Centro de Pensamiento Guajira 360 Grados, una iniciativa de la empresa privada que, de acuerdo con la presentación, viene con el objetivo de suplir un faltante que ha tenido históricamente el departamento de La Guajira, y es la falta de información, la falta de estudios, la falta de cifras, la falta de análisis, una deuda que tienen diferentes sectores con el departamento de La Guajira. Citamos, por ejemplo, al sector académico, citamos, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, que ha quedado corta frente a la generación de información oportuna, real, veraz, contundente, al análisis de la información. Citamos también con algunos avances el Banco de la República y otras entidades. El mismo departamento, las direcciones de planeación han quedado cortas en este tema, y por ello nace el Centro de Pensamiento del departamento de La Guajira. Hay que anotar que, asimismo, producto de esta falta de información, hay una carencia de políticas públicas claras en diferentes sectores del desarrollo de La Guajira. La importancia de construir otros centros de pensamiento, como también construir más escenarios de diálogo, de concertación, para mejorar así la interlocución de los guajiros con el gobierno nacional. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Pepe. Aquí nuevamente dándole gracias a Dios de estar en esta mesa de trabajo y conectado con todos los oyentes. Ingeniero Manuel Sierra, queremos conocer su punto de vista sobre este tema del día, la importancia de que La Guajira defina su norte. Sí, Pepe, como lo decía Kelia hace poco en su anotación ahora, luego de escuchar nosotros al presidente del Cerrejón y al presidente de Promigas en ese acto, sigue uno con la preocupación. El departamento de La Guajira tiene 51 años, Pepe, y parece que lo que usted dijo al inicio de esta tertulia, parece que no nos hayamos puesto de acuerdo para definir un norte. ¿Por qué? Por ejemplo, le digo lo que diga el presidente del Cerrejón, qué tristeza le da uno como guajiro al escuchar al presidente del Cerrejón que hace un mes hubo una reunión en Presidencia de la República, en la Dirección de Regiones, con todas las empresas que nos van a construir los parques de energía eólica, y ahí no estaba un guajiro, no había la participación de una persona de nuestro territorio. Pero ¿cuál es la preocupación, Pepe? Que si uno lo dice, después que uno escucha la cifra en ese evento, mire, para darle la energía a toda Colombia, a todo el país, se necesitan 18.000 megavatios. Y según la información que nos entrega el presidente del Cerrejón, todas esas empresas nos van a instalar, porque se va a abrir una subasta en noviembre, la CREC, y nos van a instalar 3.131 megavatios. Entonces uno, mire, eso es más de casi el 15% de la energía que necesita todo el país. Y en esa reunión tan determinante, tan decisiva, uno queda impactado cuando es el presidente del Cerrejón que le dice a los dueños de esas empresas, ¿y La Guajira qué? O sea, ¿qué compensación va a recibir La Guajira si al aportar las bendiciones que el Creador nos ha entregado? Sí, porque es, como lo dijeron ellos mismos, el segundo lugar de todas las Américas donde los vientos alcanzan una velocidad tan alta, ¿sí? Entonces, uno queda inquieto, o sea, ¿qué nos está pasando? O sea, definitivamente aquí no tenemos un norte, como usted lo acaba de decir, no tenemos una visión. Y ahí viene el complemento de la participación del presidente Promigas. Cuando uno se encuentra como aturdido, que uno no sabe, oiga, ¿qué hacemos? O sea, ¿para dónde tomamos? Imagínense todo lo que nosotros representamos para este país y parece que no tuvieran un sentido. Escuchamos al presidente Promigas, Pepe.
Sí. Antonio Celia Martínez Aparicio, que hizo un importante aporte porque explicó su experiencia en Barranquilla, ¿no? Exacto, Pepe. Entonces, ahí donde uno trata de aprender, y llega el presidente Promigás y nos dice, bueno, Barranquilla también pasó por unos momentos difíciles, todos somos testigos, hace unas décadas. ¿Y qué hizo Barranquilla? ¿Cuáles fueron las 3 políticas que implementó Barranquilla para definir su norte? La primera, desde hace unos años están eligiendo buenos gobiernos. La segunda, definió una política económica de apertura basado en los 10 tratados de libre comercio que ha firmado el país. Y la tercera, en 20 años le han dado apertura a más de 30 centros de pensamiento que ha fortalecido la interlocución de Barranquilla con el gobierno central. Le hago un solo ejemplo, Pepe, que uno nada más que evalúa hechos. Ahora la semana pasada que nosotros tuvimos ese paro de los indígenas que se estaba concertando con el gobierno nacional, tuvimos la oportunidad de entregarle una información a ellos, de hacerle un paralelo para que vea usted cuando uno tiene la información precisa cuál es el impacto que ha recibido La Guajira con el sistema de general de regalía anterior y el actual. Pepe, si usted evalúa en estos 5 años a La Guajira nos han quitado 2 billones de pesos. Y en cambio al Atlántico, por esa buena interlocución, por esa buena relación con el gobierno central, se le ha aportado 2 billones de pesos. Mire la diferencia. Entonces, lo primero cuando uno lo escucha al presidente Promigás, entonces uno dice, oiga, ¿qué tal que nosotros si aprendemos ese esquema y aplicamos esa política en nosotros? Empecemos con la primera, Pepe. ¿Cómo se elige buenos gobiernos? Sí. Ese es un tema muy interesante, sobre todo que estamos a portas, al parecer, de unas elecciones atípicas para gobernador. Entonces uno piensa revisar, Pepe, cómo hemos venido nosotros, cuál es el modelo que hemos venido aplicando aquí en La Guajira. Entonces uno empieza a revisar, claro, es que aquí el primer criterio para elegir es la plata. El que tenga la plata hay que elegirlo. Y segundo, la visión para La Guajira. Claro, si yo aporto mi dinero, yo soy el que pongo la dirección. Entonces de ahí es donde empieza la confusión. Entonces si nosotros asimilamos el mensaje que nos dice el presidente Promigás, invertimos ese modelo donde prioricemos que lo primero sea el norte, la visión, hacia dónde va La Guajira, y segundo, si lo demás tenga la plena seguridad que nosotros en estas elecciones que hoy están definidas para La Guajira, las elecciones atípicas, vamos a empezar a tomar buenas decisiones y vamos a empezar a tomar el camino. Este es un buen mensaje para todos los electores en el departamento de La Guajira, no solo para estas elecciones que posiblemente se realicen, sino para todas las elecciones que vienen. Hemos sido insistentes en ser francos en el sentido de que hay una mala calidad de los electores en nuestro departamento. Entonces, el mensaje para ellos es que le exijan a los candidatos cuál es la visión y que el pueblo de La Guajira comparta esa visión de futuro y no primero la plata. Exacto, Pepe. La segunda política que nos enseñó o nos mostró que siguió Barranquilla para avanzar, porque hoy uno va a Barranquilla y sinceramente tiene que darle envidia sana, ¿sí? La segunda política que decía el presidente Promigás es una política económica. Ellos implementaron, porque usted sabe que ellos manejan un concepto que son la puerta de oro de Colombia, una política basada en la apertura, basado en todos los tratados de libre comercio que tiene el país. ¿Qué puede hacer La Guajira? La Guajira, Pepe, si a mí me dijeran, Mane, construye una visión para este territorio, lo primero diría, una política económica estaría basada en 2 componentes. El primero, tenemos que buscar una compensación justa de todas esas actividades económicas que se han instalado aquí en La Guajira. Empecemos con la explotación de sal, la explotación de gas, la explotación de carbón, empecemos con el transporte de gas, la generación de energía, las comunicaciones, la explotación agrícola, el turismo, el comercio fronterizo, tal de que exista una compensación justa, que nosotros mejoremos la calidad de vida de todas las personas que viven aquí en este territorio. Y el segundo componente, una visión, o sea, yo siempre, como lo decíamos hace pocos días, La Guajira tiene la oportunidad de construir un corredor poblacional diferente al que nos han enseñado y nos han querido, nos empujan desde que nos construyeron la troncal del Caribe, que es construir un corredor poblacional de La Guajira, el Cesar y los Santanderes, Pepe. ¿Sí? Prácticamente son casi 6 millones de personas.
y que nosotros, construyendo nada más una vía de 30 kilómetros, ponemos a Valledupar a 90 minutos de Riohacha y a Bucaramanga a menos de 5 horas de Riohacha. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que cambiar la mirada. Tenga la plena seguridad que para lo que nos empujaron a mirar desde que nos construyeron la troncal en 1972, que es hacia acá, hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, evaluemos qué es lo que hemos avanzado. Entonces, la primera invitación es que cambiemos ese enfoque, que nosotros empecemos a mirar hacia el Cesar y hacia los Santanderes, para que todos miremos una apertura hacia el Caribe, hacia todas estas islas que nosotros tenemos al frente. Esa sería la política económica que desde el punto de vista de Manes Sierra necesitaría La Guajira en este momento. Estamos con el ingeniero Manuel Sierra de Luque en la tertulia de todos los lunes en Guajira Estéreo. ¿Cómo La Guajira puede definir el norte? Una de las estrategias que él ha planteado varias estrategias, y desde luego hay que imitar a Barranquilla, hay que imitar lo bueno. Barranquilla hoy es una de las ciudades con mayor pujanza en Colombia, ha logrado un crecimiento y un desarrollo realmente extraordinario. Kelia. Ingeniero, usted ha planteado el qué de la situación, y quien lo escuche desprevenidamente dirá, pero es que Barranquilla tiene un potencial industrial amplio. En Barranquilla se mueven grandes capitales alrededor de diferentes industrias, aunado pues a su condición de sector portuario, de distrito portuario. En La Guajira la alternativa sería nuevamente la explotación de recursos naturales. No hay industria, el empleo sigue siendo deficiente. ¿Cómo lograr este empuje de la economía de La Guajira basado en esta visión de apertura? ¿Hacia qué además se podría abrir La Guajira? Qué interesante pregunta, pero miren, los barranquilleros han sido habilidosos. Ellos manejan un concepto que son la puerta de oro de Colombia. Todo entra y sale por ahí. Y sobre ese concepto, ahí donde tú dices que se han instalado industria, se ha instalado todo lo que el comercio, todo lo que se quiere ofrecer hacia afuera del país. Pero nosotros tenemos otro enfoque. Es que si usted analiza, Barranquilla no le aporta al país lo que le aporta a La Guajira. ¿Sí? Si nosotros ahora, el primer ejemplo que pusimos al inicio de esta tertulia, ¿sí? lo que va a aportar La Guajira, que más o menos es el 15% de toda la energía que necesita Colombia. Kelia, para instalar todos esos parques, uno a mano alzada, eso es una inversión aproximadamente de 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Mire la inversión que se va a hacer en nuestro territorio. El presidente vino hace pocos días. Lo único positivo que yo resalto cuando vino el presidente con 8 ministros es que todas esas empresas que van a construir los parques de energía eólica necesitan que le construyan una interconexión para que esa energía que ellos van a generar la puedan conectar y vender en cualquier parte del país. Y el presidente ahí anunció que en el mes de septiembre el Ministerio de Minas va a abrir una licitación para hacer esa interconexión que cuesta aproximadamente 700 millones de dólares. Esos son 2 billones de pesos. Mira toda la inversión que tenemos. Que cuando uno ve los números, por ejemplo, la explotación agrícola, porque una vez en la que se queda con el carbón y el gas, y uno le dice que aquí el año pasado exportamos 4 millones de bananos, de cajas de bananos orgánicos a Norteamérica y a Europa. Uno dice, pero mire, eso ni se siente. Y esos son como 10 fincas que hay entre Riohacha y Dibuya que tienen aproximadamente 3.000 personas empleadas, y todo lo administran y lo operan desde Santa Marta. Y nosotros no nos hemos conectado con esa realidad. Entonces vuelvo y te repito, mira, tenemos explotación de sal, tenemos explotación de gas, tenemos explotación de carbón, tenemos generación de energía, tenemos explotación agrícola, ahí tenemos el cable de fibra óptica donde el 40% de las comunicaciones de Colombia salen por ese bendito cable de fibra óptica que está al lado de Anasmaí, que lo opera ISA e Internetsa, ¿sí? Y tenemos transporte de gas. De aquí sale el gas, sale Promigas, vea, el gasoducto que va desde Ballena para Valledupar es de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, Kelia. Y nosotros, tú no ves ninguna presencia de esa empresa aquí en La Guajira. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Así como Barranquilla habilidosamente construyó toda su política económica sobre ese concepto de la puerta de oro de Colombia, nosotros tenemos que conectarnos con estos procesos productivos que están instalados aquí en nuestro territorio. Usted planteaba también otra estrategia, una tercera estrategia para construir ese norte que La Guajira necesita.
Sí, Pepe, la planteaba el presidente Promigas, o sea, la experiencia de Barranquilla. ¿Cuál es la otra? Que en 20 años, Pepe, le han dado apertura a 30 centros de pensamiento. ¿Qué es lo bueno de esto? O sea, lo bueno me gustó porque ¿cuál es el propósito de eso? Mejorar la interlocución con el gobierno central. Esto no es del que más grite, Pepe. Esto no es del que más uno habla, que nos tienen abandonados, que no nos atienden. No, esto es con algo riguroso que podamos demostrar. Me gustó esa tesis del doctor Celia. Sí, porque La Guajira es ahí donde tiene que demostrar al gobierno central todo lo que nosotros le aportamos. Entonces nosotros empezamos a visionar. Mire que ese centro de pensamiento, la base es el Cerrejón y Promigas. Muchos dicen, no, pero esos son empresas privadas. Pero uno dice, ¿qué tal que la universidad abra su centro de pensamiento? ¿Qué tal que el sector de la sal, que el sector agrícola, la misma institucionalidad, la Cámara de Comercio, el turismo? Entonces vamos a tener muchos centros de pensamiento, pero apuntando a un solo objetivo, a que fortalezcamos nuestra interlocución con el gobierno central, que es lo que nos hace falta. Aquí viene cualquiera, ¿sí? Y como no tenemos informaciones, ¿sí?, decide sobre nosotros. Mire el inicio de esta tertulia, Pepe. Hace un mes, decía el presidente del Cerrejón, una reunión tan trascendental para La Guajira, ¿sí?, en Presidencia de la República. Y el que sale a defender los intereses de La Guajira es el presidente del Cerrejón. Así es. Sin participación de ningún guajiro. No obstante, los reparos que tenemos contra estas empresas, debemos agradecer al presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, ese gesto de reclamar un papel protagónico, un papel más protagónico de La Guajira y los guajiros en ese proyecto de energía eólica. Y agradecerle al doctor Antonio Celia Martínez Aparicio, presidente de Promigas, ese aporte en cuanto a transmitirnos la experiencia que tuvo Barranquilla para construir su visión y compartirla con todos los habitantes de esa pujante ciudad del Caribe. Si me permite, pues sería un aporte apenas merecido por parte de La Guajira, por parte del presidente de Promigas, porque recordemos que desde hace más de 20 años Promigas se está lucrando del transporte de gas de La Guajira hacia el resto de la costa Caribe. Lamentablemente no hay una oficina de Promigas en el departamento. Se desconocen los alcances reales de los programas de responsabilidad social de Promigas en La Guajira, salvo algunos aportes que se publican en materia de educación, pero de ahí en adelante no hay entrada, no hay interlocución ni directa ni indirecta de los guajiros con Promigas. Lo mismo sucede con Transelca, que es la generadora eléctrica que tenemos aquí a 40 minutos de Riohacha. Lo mismo sucede con empresas públicas de Medellín. Lo mismo sucede con una cantidad de empresas. Bueno, Cerrejón tiene un búnker en la mina, pero su centro de operaciones está en Bogotá, Londres y Australia. Kelly, estamos totalmente de acuerdo, decía, al margen de los cuestionamientos que le hacemos a las empresas vinculadas a La Guajira, debíamos reconocer eso, pero usted tiene toda la razón. Ingeniero. No, Pepe, totalmente de acuerdo con Kelia. Mire, y una sola anotación, Kelia. Mira, en los estatutos de Promigas, el gasoducto de Promigas se construyó en 1984, por allá en 1986. Decía explícitamente que la reunión anual de socios, su asamblea, debía hacerse en Riohacha. Y eso lo quitaron, y ese es otro ejemplo de que nos muestra que nosotros estamos totalmente distraídos, ¿sí? O sea, nadie le prestó importancia que ellos modificaran su estatuto y cambiaran, que las reuniones ya se hicieran en Barranquilla. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Su centro de operaciones, todas las actividades, el impacto de Promigas, como lo dice Kelia, lo siente Barranquilla, digamos que toda esa zona, y no lo siente Riohacha. Entonces, eso es otro ejemplo de que nosotros estamos totalmente distraídos y desconectados con lo que verdaderamente le representa un impacto y le puede representar algo tremendamente significativo a La Guajira, Pepe. Ingeniero, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, Pepe, y nuevamente gracias a Dios. Es el ingeniero Manuel Sierra de Luque en la tertulia de los lunes en Guajira Estéreo. El tema, ¿cómo La Guajira puede salir de la crisis? El ingeniero ha tomado de ejemplo el foro que se hizo hace pocos días, el lanzamiento de un centro de pensamiento donde se trató precisamente este tema. Así es, el ingeniero ha planteado 3 mecanismos. Primero, elección de buenos gobiernos. Segundo,
definición de una política económica de apertura, y tercero, 30 centros de pensamiento, emulando lo que ha sucedido en Barranquilla, planteado aquí por el presidente de Promigas. Sí, señora, 3 estrategias para salir de la crisis que afronta el departamento de La Guajira, y ojalá en el inmediato futuro ya no hablemos tanto de crisis, sino compartamos todos una visión de futuro y soñemos con una Guajira grande,